conceptos clave que serán fundamentales para un buen desempeño en su examen. Agradecemos, agradecemos a los doctores que nos van a colaborar a clase. Vamos a iniciar dictando los temas que se darán, que va a ser fosforilación oxidativa. Muchas gracias por la invitación. Tenemos harto de qué hablar, entonces vamos a ir directo al tema. Lo que es cadena respiratoria y fosforilación oxidativa son dos temas que, bueno, dos vías que son separadas, y eso es muy importante entender, pero que están íntimamente relacionadas, ¿no? Entonces, primero como concepto, a mí me gusta pensar que estas dos vías, si es que el objetivo final fuese conseguir ATP y agua, entonces estas son las dos vías en las cuales termina la película. Es el gran final a nuestra vía metabólica, ¿no? Porque fuese tanto el metabolismo de lípidos, carbohidratos o proteínas, eventualmente cualquiera de ellos va a coincidir en lo que es en la acetilcoenzima A y después ciclo de Krebs y va a pasar a estos para justamente sintetizar agua o ATP. Entonces, una pequeña introducción a lo que hace, ¿no? Damos un pequeño repaso a lo que es la estructura de la mitocondria. Recordar que hay una membrana externa, una interna y un espacio entre estas dos membranas, ¿no? El espacio intermembranal. Todo este proceso comienza y al final de lo que es el ciclo de Krebs. Y vamos a dar un pequeño énfasis en lo que son las ubiquinonas, citocromos y cadenas sulfurales, que son dos conceptos que normalmente cuestan a los estudiantes entender, ¿no? Entonces vamos a hablar durante la charla, simplemente quiero que lo tengan en mente cuando vaya a mencionarlo, ¿no? Entonces, como les decía, la cadena respiratoria, y de lo que yo voy a hablar principalmente, comienza al final del ciclo de Krebs con el piruvato, donde está la estrellita, ¿no? La cadena respiratoria, como pueden ver, hay distintos nadaches, ¿no? Así lo voy a nombrar por tiempo: nadache, fadache o GTP. Se sintetizan 6 en el ciclo de Krebs y 2 fadaches. ¿Me dejo entender? Los ATPs o nadaches que se sintetizan por encima, o sea, es decir, aquí voy a poner mi puntero, o antes en realidad del ciclo de Krebs, se van a sintetizar mediante otra vía que es la lanzadera de malato, que no vamos a hablar de ese tema por falta de tiempo. Pero los nadaches que sí vayamos a sintetizar de aquí para abajo van a ser sintetizados por la cadena respiratoria. Otro concepto que normalmente los estudiantes suelen confundirse es justamente la diferencia entre un ion hidrógeno y un ion hidruro, ¿ya? Esto es muy importante en la cadena respiratoria, ¿no? Porque cuando hablo de un ion hidruro, estoy hablando de principalmente electrones, ¿ya? Yo lo voy a mencionar simplemente como electrones, 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 pero ustedes sepan de que estoy hablando de un ion hidruro, ¿no? Para que sea más fácil y más didáctico, simplemente voy a mencionar como si fuese electrones, que tiene obviamente una carga negativa, a diferencia del ion hidrógeno, ¿ya? El ion hidrógeno tiene carga eléctrica positiva y necesito que, si bien en la cadena respiratoria tiene una función importante, voy a hacer la aclaración. Va a estar bastante claro cuando estoy hablando de un hidrógeno o de un ion hidruro, ¿ya? Ahora, la cadena respiratoria, yo quiero que, bueno, si bien son distintos complejos, cuatro, quiero que piensen de que cada complejo, o bueno, vamos a eventualmente llegar a la conclusión de que todo es un juego de papa caliente y que la idea es transportar estos electrones que les estoy diciendo del ion hidruro de un complejo a otro, ¿no? Bueno, una definición rápida: un ion hidruro va a ser un protón con dos electrones, ¿ya?
Entonces acá, una definición rápidamente. Un compuesto por una serie de complejos proteicos que catalizan reacciones secuenciales de oxidación y reducción. Y necesito que eso me entiendan muy bien. ¿Qué es una reacción redox? ¿No? Quiero que vean este esquema en el cual tenemos una reacción que vamos a ver mucho. De NADH a NAD. ¿Quién recibe los electrones? El FMN. Eso es lo que vamos a ver en un ratito. Pero en este tipo de reacciones, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener alguien que va a ser oxidado, que en este caso es la NADH, y alguien que va a ser reducido, que en este caso va a ser la FMN. ¿Cómo quiero que lo piensen? NADH, digo, cuando una sustancia es oxidada es que pierde los electrones, y si es reducido es que gana los electrones. Así de sencillo. Entonces, en este tipo de reacción hubo oxidación y reducción al mismo tiempo, y eso es una reacción redox. ¿Ya? Ahora sí, vamos a los complejos, ¿no? Vamos a comenzar con el complejo uno. Y me voy a tardar un cacho en lo que es el complejo uno porque todas las acciones, todo lo que vayamos a ver en el complejo uno después se van a repetir en los distintos complejos, con una que otra cosita distinta, ¿ya? Entonces vamos a comenzar acá, con el NADH, que me viene del ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Acá tenemos el complejo uno que está esquematizado por este cuadrado, y ahorita vamos a hablar de este cilindro, ¿ya? El NADH va a venir y va a dejar los electrones, es decir, se lo va a pasar ¿a quién? Al FMN, que es el mononucleótido de flavina, ¿verdad? Y como vemos acá, este FMN, cuando se une con los electrones, ¿qué va a pasar? Se convierte en FMNH2. Y posteriormente este FMNH2 se va a unir a la coenzima Q, o también llamado ubiquinona, que ya hemos hablado de la ubiquinona, y se va a formar en lo que es mm, QH2. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Em, de que, bueno, hemos empezado con NADH, ha pasado a FMN, de FMN lo pasamos nuevamente todos estos electrones, nada más, a la coenzima Q, y listo. Tengo igual acá un, ¿cómo se llama? Un cilindro que es un poro, ¿ya? Así quiero que lo piensen, ¿ya? Un canal más o menos, en el cual conecta el espacio de la membrana interna con el espacio de la intermembrana. Voy a esquematizarlo un poquito mejor en las siguientes diapositivas, pero quiero que eso lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque este NADH ha dejado sus electrones, pero ¿dónde ha dejado los hidrogeniones? ¿Verdad? Entonces, estos hidrogeniones van a pasar por estos poros. Ahorita va a estar mucho más claro, ¿ya? ¿Y por qué digo que es un juego de papa caliente? Porque justamente tengo el NADH que pasa al FMN, FMN va a pasar al Q y el Q sucesivamente. El QH2 es la ubiquinona con su electrón ya cargado. Estoy repitiendo bastante eso porque quiero que vean que se va a repetir mucho esto, ¿no? Em, Perdón, y bueno, ese es el mismo esquema en distintas maneras, ¿no? Acá vamos a tener un NADH que va a dejar sus electrones y eventualmente se va a unir al QH2. Y de la misma manera, acá lo que les estaba diciendo, ¿no? Esta línea recta, vamos a tener un poro en el cual los electrones, los protones con el hidrogenión van a pasar a través de ese cilindro que yo he esquematizado, a través del complejo uno para salir al espacio de la intermembrana. No se sabe con exactitud por qué ocurre este poro, pero necesito que sepan eso muy bien, ¿no? Que estos protones van a salir al espacio de la intermembrana, ¿no? Siguiente. ¿Por qué ocurre este juego de papa caliente? ¿Ya? ¿Por qué del NADH al FMN, del FMN al QH2, etcétera, ¿no? Y este es un esquema que les puede ayudar muchísimo a entender el por qué, ¿ya? Digamos que yo tengo el NADH, ¿ya? Que ha recibido los electrones. En cuanto recibe estos electrones,
¿Qué es lo que pasa? Acá voy a esquematizar la energía y la progresión de la reacción en cuanto recibe estos electrones. En cuanto recibe los electrones, sube la energía. Y el NADH, o el FMN, o el Q, o la ubiquinona solita, no quieren tener grandes cantidades de energía, ¿ya? Entonces, para no tener esta cantidad de energía, agarra y se lo pasa al siguiente. Se pasan y se pimponean estos electrones. Y en cuanto terminan de pasar los electrones, va a bajar el nivel de la energía, ¿ya? Entonces, obviamente esta línea transversal es para esquematizar de que llega a cierto tope en el cual dice ya no puedo con tanta energía, lo paso, estos electrones. Entonces aquí está, el NADH, los electrones, la coenzima Q o la ubiquinona, una de sus características más importantes es que puede saltar de complejo en complejo, es móvil. Entonces vemos cómo la coenzima Q acaba a pasar del complejo 1 al complejo 3. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué pasó con el complejo 2? Ahorita vamos a hablar de eso. Por ahora quiero que entiendan, el complejo 1 nos va a recibir los NADHs. Y para comenzar hablando del complejo 2, el complejo 2 netamente me va a recibir los FADHs. ¿Ya? Eso es muy importante. Así que aquí comenzamos. Se llama el complejo 2 succinato deshidrogenasa. Ustedes ya conocen la succinato deshidrogenasa porque lo han visto en el ciclo de Krebs, está acá abajo. Y el succinato, que eventualmente se va a pasar a fumarato, esta reacción es la misma, es decir, me va a servir tanto para el ciclo de Krebs como para respiratoria. ¿Se entiende? Entonces acá podemos ver esta misma reacción acá a la derecha. Tenemos mi succinato que pasó a ser fumarato y los FADHs que vamos a pasar. ¿Qué va a pasar con el FADH? FADH2 lo va a pasar nuevamente al FMN. ¿Me dejo entender? ¿Qué le va a pasar el FADH2 al FMN? Los electrones, nuevamente. Y el FMN se transforma en FMNH2 en cuanto le da los electrones. Y después la coenzima Q, nuevamente, va a recibir estos electrones en QH2. Y se va a transformar en QH2. Y van a ir al complejo 3. Algo muy importante, el complejo 2 no tiene poros. Y acá, este es otro esquema que he creado para que sea más fácil entender. Yo tengo mi complejo 1 en el cual el complejo no termina con que la coenzima Q va a pasar sus electrones al complejo 3 y gracias al poro que tiene el complejo 1, los protones con los hidrogenos lo va a pasar al espacio intermembranoso. Y en el complejo 2, simplemente los electrones van a pasar al complejo 3. ¿No? No hay un poro. Y el complejo 3, como vamos a ver en un momento, que tiene como característica principal los citocromos, sí tienen un poro y los hidrogeniones sí van a pasar al espacio intermembranoso. Y ahorita vamos a hablar qué pasa con los electrones. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo que es el complejo 3. Los electrones, sea del complejo 1 o del complejo 2, van a venir al complejo 3 y lo van a dejar, a comenzar, estos electrones en el citocromo B. Acá comienza todo. ¿Qué es el citocromo? ¿Cuáles son las características importantes de los citocromos? Quiero que lo piensen como si fuese una cadena hemo. ¿Qué tiene hemo? Va a tener normalmente sustancias metálicas, en este caso hierro, ¿verdad? Entonces acá podemos ver cómo hay hierro férrico, Fe+3, que es una carga baja, si me dejo entender. Y en cuanto los electrones llegan al citocromo B, tienen gran cantidad de energía que va a permitir a este citocromo transformar el hierro férrico a hierro ferroso, Fe+2. ¿Ya? Este tiene más carga, es un poquito más importante, entre comillas, ¿no? Para que ustedes se acuerden. Y los electrones que tiene este Fe+2 van a ir y lo va a pasar, lo va a pimponear al citocromo C. Y el citocromo C va a hacer lo mismo. Va a poder transformar el Fe+3 en Fe+2. ¿Me deja entender? Y eso es básicamente lo importante del complejo 3 y que nuevamente tiene su poro que va a botar hidrogeniones por ese medio. Pero todo lo que está en azul y las reacciones que yo estoy hablando es de electrones.
Nuevamente, el mismo esquema en el cual estamos hablando de energía. Aumenta la energía, libera los electrones y de ahí va a bajar. Ahora, tenemos lo que es el hierro férrico, bueno, el citocromo, del citocromo C, el hierro férrico acá, que lo va a pasar al citocromo A. Y va a pasar exactamente lo mismo. El citocromo A va a tener los electrones y lo va a transformar de hierro férrico a hierro ferroso. Pero aquí es donde viene lo importante. Este hierro ferroso va a pasar los electrones esta vez ¿a quién? A media molécula de oxígeno que había circulando por el medio. Y cuando pasa estos electrones a esta media molécula de oxígeno, ya permite que se unan dos hidrogeniones más. ¿Ya? Acá vemos estos dos hidrogeniones que se van a colar a esta media molécula de oxígeno con los electrones y van a sintetizar ¿qué? Agua. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos agua metabólica. Tiene una importancia clínica muy importante porque ustedes van a calcular y tienen que calcular el agua metabólica cuando vayan a hacer balances de ingresos y egresos de sus pacientes. Pero esta es la manera en la cual se sintetiza agua metabólica. ¿Me dejo entender? Y esa es de las funciones principales de la cadena respiratoria. ¿Ya? Ahora, bueno, yo les voy a pasar estas diapositivas. Estos son distintos casos clínicos que ustedes pueden ir resolviendo, pero por falta de tiempo todavía no lo vamos a hacer, porque habla un poquito, bueno, de cosas un poco más complejas, ¿no? Esa es la cadena respiratoria. Ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa, que igual es un poquito complejo de entender, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible. Sabemos que en la mitocondria hay una membrana interna y una membrana externa, y entre estos dos espacios, el espacio intermembranoso. Y hemos visto que en el complejo 1, 3 y 4 existen estos poros que filtran lo que son los hidrogeniones con sus protones correspondientes. Y acá podemos ver en esta imagen, ¿no? Complejo 1, 3 y 4. ¿Me dejo entender? Esto es importante porque esto está causando un gradiente en el cual vamos a ver en un momento exactamente cuánto, vamos a tener gran cantidad de protones en el espacio intermembranoso y un poquito de menor cantidad en la mitocondria o dentro de la mitocondria como tal. ¿Me dejo entender? Y acá es donde podemos nosotros ver que aquí hay esta molécula súper importante, esta proteína que se llama ATPasa, que va a tomar provecho de este gradiente de hidrogeniones que estamos creando para sintetizar eventualmente ATP. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a hablar de eso en detalle. Y, y para saber cómo ocurre esta síntesis de ATP, necesito ver cómo está compuesto la ATPasa. Y acá lo podemos ver. Estas son las distintas partes. En los libros obviamente lo divide en dos partes, que es la sección F0, o F0, y la F1. ¿No ve? Acá fácilmente está esquematizado. A mí personalmente me gusta dividirlo propiamente en tres partes. Esta parte que está unida a la membrana, que es más o menos un motor. Acá tenemos después la tercera parte, sus anclas, como pueden ver en la parte B2 y acá la sección gamma, y después ya las subunidades. ¿Ya? Ahorita voy a hablar porque para mí es un poco más fácil eso. Ahora lo que les estaba hablando, como pueden ver, en la proteína C y en la proteína A, especialmente acá en la proteína A, como hay un poro donde por ahí se van a meter los hidrogeniones que les he dicho, ¿no? Y exactamente cuánto hay, simplemente para que se imaginen, esto no es importante. Pero en cuanto a hidrogeniones, tenemos 10 a la menos 7 de hidrogeniones en el espacio intermembranoso y ya adentro de la mitocondria 10 a la menos 9. Obviamente aquí abajo, digo, en el espacio intermembranoso hay más hidrogeniones porque está más cerca de cero y acá 10 a la menos 9 hay menos. Entonces, estos hidrogeniones pasan por difusión simple. Y eso es muy importante. Pasan fácilmente. Y es difícil a veces entender y ahora es donde vamos a esquematizarlo y eso es muy importante, este es un esquema, porque no tienen que entender exactamente cómo ocurre la síntesis de ATP. Ahorita les voy a decir los puntos claves que sí tienen que entender. ¿Qué es lo que pasa en este canal? ¿Me dejo entender?
en este túnel, si se puede decir, en el cual difunden los hidrogeniones, ¿ya? Por ahora simplemente quiero que imagínense estos como anclas, ¿no? Tanto del B2 y la gamma, y cómo estos están unidos a la proteína A, ¿ya? Eso simplemente ténganlo en mente. Ahora vamos a ver dentro de este túnel que les he dicho. Este es un esquema mío, ¿ya? En el cual tenemos a la proteína A como si fuese un túnel, y al borde inferior de la proteína A está anclado y tiene una íntima relación con lo que es la proteína C. Por eso quería que se imaginen un poquito de la proteína A y la proteína C y cómo está anclado. ¿Me dejo entender? Entonces, y como tiene la proteína A, proteínas en sus bordes, tiene como unos ganchitos. ¿Me dejo entender por qué? Porque los hidrogeniones, a medida que van pasando y como son en gran cantidad, van a poder mover justamente estos anclas y como están unidos a la proteína C, van a poder moverla y crear una energía a partir de energía mecánica, eventualmente lo vamos a transformar en energía química. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que estos hidrogeniones están siguiendo esta corriente y van a venir y van a jalar estos ganchos. ¿Y qué va a pasar? Lo van a desplazar esta proteína C. Entonces, miren, así comienza y así termina. Fíjense en la proteína C, cómo se está moviendo. Se mueve de un lado para el otro gracias a este flujo, a esta, cómo los hidrogeniones como tal están empujando y de manera indirecta moviendo a la proteína C. ¿Me dejo entender? Esto es importante porque está creando una energía mecánica y hemos dicho que era como un anclaje. ¿Qué va a causar este anclaje? En la estructura del ATPase si subimos un poquito más. ¿Qué le va a pasar? Gracias a que esta proteína C se movió y se desplazó. Acá podemos ver, igual, de manera muy esquemática. Acá es el motor, acá es donde ocurrió todo el flujo de protones en esta rueda, y este palito, el que vemos acá, es la proteína C. Y ya vamos a tener acá lo que serían las unidades proteicas que tienen en su composición, sea ADP, y un fosfato inorgánico como tal suelto. Entonces, cuando se mueve como tal ¿cómo les puedo decir? Esta proteína C y se mueven estos motores de manera, esta energía mecánica que se va a formar va a ir y digamos lo va a aplastar el ADP y el fosfato inorgánico y van a generar lo que es ATP. Este ya es un esquema un poco más complejo, pero más o menos habla de lo mismo. Podemos ver el ADP y el fosfato inorgánico y eventualmente va a ir moviéndose y va a haber un punto en el cual los va a unir, tanto el ADP como el fosfato inorgánico, para eventualmente sintetizar ATP. Nuevamente, esto es algo muy esquemático que ustedes tienen que tener. No es muy importante saber exactamente a nivel molecular cómo ocurre. Simplemente quiero que entiendan el concepto. ¿Me dejo entender? Así que bueno, ahora vamos a recapitular todo lo que hemos visto, ¿ya? ¿Qué es la teoría quimiosmótica? Es justamente lo que acabamos de ver. Es ese gradiente de presión que generamos en el espacio intermembranoso hacia el interior de la mitocondria. Simplemente le estamos poniendo nombre, ¿ya? Después, ¿qué es la fosforilación oxidativa? Va a ser cómo vamos a través de un proceso mecánico, formar energía química, ¿ya? Y esa es la fosforilación porque le estoy añadiendo un fosfato. ¿Me dejo entender? Un momentito. Y bueno, hay un fármaco, y esto es como para ayudarlos, vayan estudiando, esto lo podemos integrar en lo que es una pregunta de examen, voy a gestionar, simplemente quiero que estudien, como el fármaco 2,4-dinitrofenil, que es un fármaco que se utiliza para perder peso, afecta justamente a la cadena, perdón, a la fosforilación oxidativa, a los poros, justamente a la tepeasa, crea otro poro para bajar de peso. Entonces,
Simplemente les dejo de tarea, piénsenlo y, como les digo, es una explicación un poquito larga, pero ahorita no podemos hablar de eso por falta de tiempo, falta un tema más. Em, Después vamos a tener un par, bueno, ahora vamos a recapitular en relación todo lo que es la relación de los NADHs con mi vía en general. Porque yo digo que un par de NADHs me va a generar 10 protones, ¿ya? Em, para comenzar, necesito que entiendan de que esto es bastante teórico. ¿Me dejo entender? La teoría me indica, a ver, ¿dónde está? Que si yo agarro, ¿dónde está? ¿Dónde está una buena foto? Ajá. Si yo agarro y a partir de este NADH, de este único NADH, que eventualmente estos electrones van a pasar al complejo 3, ¿no? Estos electrones de un solo NADH, después al complejo 4, los hidrogeniones con los que hemos comenzado hablando, que van a salir al espacio intermembranoso, son 10. ¿Ya? Es bastante teórico y eso necesito que lo tengan bastante claro. Y hay otra regla en general que me habla de que necesito, ¿dónde está? De que yo necesito 4 hidrogeniones que hayan salido al medio extracelular, digo, al espacio intermembranoso, para que me genere un ATP. Es la regla general. Por ende, si un NADH me va a generar 10 hidrogeniones que salgan al medio externo y necesito 4 hidrogeniones para generar un ATP, entonces un ADH me va a generar 2.5 ATPs, porque 4 más 4, 8, me sobran 2, 2.5. No existe 2.5 ATPs, obviamente, el punto 5 es bastante teórico, todo es teórico. Y para FADH cada FADH me va a generar 6 hidrogeniones. Entonces, necesito 4 de los mismos para generar 1.5 ATPs. Esa parte a veces es un poquito difícil de entender, ¿no? Pero bueno, dentro de la importancia clínica que vamos a tener de la fosforilación, bueno, de la cadena respiratoria, que no se les puede olvidar, es de que si yo tengo un complejo que es bloqueado por X o Z sustancia, normalmente buscamos otro complejo que lo vaya a sustituir. Es decir, si me bloquean el complejo 1, tengo el complejo 2 y el complejo 3 que vayan a intentar compensar. Pero si me bloquean el complejo 4, ya estoy hablando de sustancias mucho más fuertes, ya mortales, como ser, y estos son ejemplos clínicos muy comunes, el monóxido de carbono y el cianuro, ¿no? Son sustancias que matan. Entonces, acá les dejo igual esta tablita que me habla de distintas sustancias que van bloqueando en los distintos complejos. A veces son fármacos, a veces son venenos, entre otras cosas. Pero como complejos típicos, bueno, como sustancias típicas que causan la muerte y que me bloquean el complejo 4, que son incompatibles con la vida, el monóxido de carbono y el cianuro. ¿No ve? Y acá nuevamente igual sus ejemplos con casos clínicos que los pueden ir resolviendo. ¿Ya? Eso es lo que ha sido eso. Un momentito, ahora voy a poner las diapositivas de gluconeogénesis. Un momento. Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? No, no están viendo. Ya, se ve mi pantalla, ¿no? Ahora vamos a hablar de gluconeogénesis rápidamente. Eh, Vamos a tener como concepto general la gluconeogénesis parte, o sea, es uno de sus grandes conceptos a través de la glucólisis, sabemos. Y me gusta a mí pensarlo que es una glucólisis al revés,
¿no ve? Porque la glucólisis lo que hace es sintetizar la glucosa. En este caso, la gluconeogénesis me intenta sintetizar glucosa. ¿Cuándo activamos clínicamente la glucosa? Cuando estamos en una hipoglicemia, lógicamente, cuando queremos subir los niveles de glucosa en sangre, ¿no? O cuando el cerebro, que es el tejido que más requiere de glucosa, tiene mayor demanda metabólica para el mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, a mí de manera esquemática me gusta pensar los 10 pasos de la glucólisis y llamarlos así, paso uno, paso 2, paso 3. El paso uno es de glucosa, glucosa 6-fosfato, el paso 2 de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos pasos de la glucólisis eran irreversibles? ¿No? Era fácil, el uno, el 3 y el 10. ¿Me dejo entender? Entonces, justamente nos vamos a enfocar en esos tres pasos y vamos a estudiar lo que son los tipos de reacción. ¿Qué tipos de reacción? Las reacciones de rodeo. Vamos a intentar rodear justamente em, estos pasos que son irreversibles. Ustedes ya saben, tienen una idea de que la diferencia entre glucogénesis y la gluconeogénesis va a ser principalmente obtener glicemia a partir de sustancias que no son glúcidas. Ahorita vamos a hablar de eso en un momento. Cuando hablemos de estas tres sustancias, en un momento, simplemente me indica el origen, de dónde comienza y cuál es la sustancia que me va a iniciar la gluconeogénesis, ¿ya? Pero los pasos y la columna vertebral de lo que es la gluconeogénesis siempre va a ser estos 10 pasos que vemos a continuación, ¿no? Eh, de esto ya hemos hablado. Básicamente es una glucólisis al revés. Y que lo vamos a obtener principalmente a través de ácidos grasos, aminoácidos o lactato. Aquí, vamos a hablar de esta diapositiva en ya las últimas diapos. Voy a hacer un hincapié en por qué estoy hablando de esto ahora. Pero quiero que sepan que voy a comenzar la charla hablando de lactato y como si todo fuese a partir del lactato. Y después, cuando terminemos toda la vía, ya voy a incorporar lo que es el glicerol y los derivados del aminoácido porque básicamente hacen lo mismo, simplemente comienzan en un lugar distinto de la glucólisis, ¿no? De los pasos como tal. Entonces, ahora comenzamos. Em, ¿Dónde estamos? Vamos a comenzar con el lactato. El lactato, gracias a la lactato deshidrogenasa, va a transformar mi sustancia en piruvato. Entonces, acá podemos ver, voy a poner otra vez el puntero, lo que es el piruvato. ¿Me dejo entender? Y el piruvato obviamente quiere ascender para hacer glucosa, pero no puede porque es un paso irreversible. Entonces, si no puede ascender, ¿qué va a pasar? Va a bajar. ¿A dónde? Al ciclo de Krebs, que eso ya lo conocemos. El piruvato eventualmente se va a sintetizar en acetilcoenzima A. Eso sabemos. Pero en vez de dar toda la vuelta, en vez de venir por acá, se va a sintetizar esta acetilcoenzima A en oxalacetato. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Como vuelta que está dando. Y bueno, porque hay dos maneras. Y voy a explicar la primera. Acá yo tengo mi piruvato, que gracias a la piruvato carboxilasa y con un CO2 que lo incorporó, lo va a transformar nuevamente en oxalacetato, lo que les he dicho hasta ahora, ¿no ve? El único hincapié que estoy haciendo con este esquema que he creado es que, uno, el piruvato tiene tres cadenas de carbono, uno, dos, tres, y que la piruvato carboxilasa es la primera enzima reguladora que estoy señalando. Todas las enzimas reguladoras las voy a resumir al final, simplemente las estoy señalando, esta es la primera, ¿no ve? Y este CO2 eventualmente va a causar de que el oxalacetato tenga cuatro cadenas de carbono. Simplemente detalles. Después el oxalacetato, gracias a la malato deshidrogenasa, lo va a transformar en malato. El malato va a salir de la mitocondria y eso es el paso importante y una de las grandes diferencias con la segunda manera que vayamos a ver. Y este malato, cuando salga al citosol, se va a transformar nuevamente en oxalacetato
Y el oxalacetato, gracias a la fosfonol-piruvaso carboxiquinasa, va a liberar un CO2, va a meter un fosfato inorgánico y lo va a transformar en fosfonol-piruvato. Entonces, ¿por qué tanta vuelta? En la mitocondria, para resumir todo, por si acaso, he comenzado con un piruvato en la mitocondria y estoy terminando con un fosfonol piruvato en el citosol. Entonces veo acá nuevamente qué es lo que ha pasado. Tenía un piruvato en la mitocondria y ahora estoy terminando acá, en el noveno paso, con un fosfonol piruvato, pero fuera de la mitocondria, en el citosol. Pero fosfonol piruvato de cualquier manera. Ya he dado mediante toda esta es toda la vuelta, todo esto es todas las reacciones de rodeo que estoy hablando. ¿Me dejo entender? Todo para terminar en el mismo lugar. Bastante triste, pero eso es. Y la segunda manera en la cual el paso 10 puede llegar al 9 es de la siguiente manera. Comenzamos con el lactato sabemos que se transforma en piruvato, y el piruvato va a entrar a la mitocondria, porque este es lactato que teníamos en el citosol. El piruvato entra a la mitocondria, que esa es la gran diferencia con la primera manera, y gracias a la piruvato carboxilasa va a meter igual consigo un CO2 y va a sintetizar un oxalacetato. Y el oxalacetato dentro de la mitocondria, y gracias a la fosfonolpiruvato carboxiquinasa mitocondrial, porque hay dos tipos de enzima, dos tipos de fosfonolpiruvato carboxiquinasa, una mitocondrial y una citosólica. Son detalles nada más. Van a sintetizar el fosfonolpiruvato. ¿Ya? Eh, y hemos llegado nuevamente al mismo. Y algo que puede ser un tipo de examen, bueno, pregunta de examen, este GTP que estamos metiendo y que eventualmente es GTP, es el GTP que hemos encontrado y sintetizado en el ciclo de Krebs, ¿no? Eso indican los libros. Entonces, así hemos visto las dos maneras en las cuales pasamos del paso 10 al paso 9 la glucólisis, ¿no? Estas reacciones de rodeo. Y bueno, ya hemos sintetizado lo que es fosfonolpiruvato y ahora son todas reacciones reversibles y en ascenso, si se puede decir, ¿no? De fosfonolpiruvato a glicerato 2-fosfato, 3-fosfato, 1,3-difosfato, gliceraldehído 3-fosfato y este, como es reversible, a fructosa 1,6-difosfato. Y cuando ya llegamos a esta fructosa 1,6-difosfato, sabemos que este es irreversible, entonces necesitamos otra reacción de rodeo, que es bastante sencilla, ¿ya? Yo tengo mi fructosa 1,6-bifosfato, en el cual va a actuar mi segunda enzima reguladora, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, y viene mediante una reacción de hidrólisis y voy a sacar un fosfato inorgánico y voy a sintetizar fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Ahorita, como les digo, voy a hablar más un rato de las enzimas reguladoras. Esta es la segunda. Simplemente saber que la fructosa 1,6-bifosfatasa tiene como coenzima al magnesio y es una enzima alostérica, es decir, que es estimulada por el citrata, inhibido por el AMP. ¿Ya? Entonces, así concluye nuestra segunda reacción de rodeo y termino con fructosa 6-fosfato. Y nuestra tercera reacción de rodeo y nuestra última reacción de rodeo ocurre va a ser de glucosa 6-fosfato a glucosa. Pero ¿dónde va a ocurrir? En el retículo endoplásmico liso. ¿Ya? Eso es muy importante. Es decir, va a entrar la glucosa 6-fosfato mediante estos canales que se llaman T1. Y la glucosa 6-fosfato, gracias a la glucosa 6-fosfatasa, se va a transformar en glucosa. Una reacción muy sencilla, no tienen que saber mucho más que eso. Y nuevamente acá hay una reacción de hidrólisis. Y estoy botando un grupo fosfato. Y esta glucosa ya puede difundir por los canales T3, T2 al citosol y difundir fácilmente, si estamos hablando del hígado, mediante los canales GLUT2 para irse al torrente sanguíneo. Muy sencillo. Así que bueno, ahora vamos a recapitular lo que les he dicho. Hemos hablado del lactato. Lo hemos usado de ejemplo primordial porque es muy fácil explicarlo, todo lo que es la gluconeogénesis a través del lactato.
Pero ahora vamos a hablar qué pasa cuando la gluconeogénesis inicia con el glicerol, ¿ya? ¿El glicerol qué es? Ustedes ya saben, por vía que uno, de que los ácidos grasos, ¿qué son? Son tres ácidos grasos con un glicerol. Y ustedes quizás ya han visto que cuando ocurre la lipólisis, es que ocurre esta división entre glicerol y los tres ácidos grasos. Entonces, bueno, eso es un tema aparte, pero así es como vamos a aislar lo que es el glicerol. Y el glicerol, cuando es afectado por la glicerol-quinasa, se transforma en glicerol 3-fosfato. Y nosotros ya conocemos el glicerol 3-fosfato. Está acá, glicerol 3-fosfato. Y los derivados de los aminoácidos, que van a... acá les doy un ejemplo. El principal aminoácido que vamos a ver es la alanina. ¿Ya? Hay otros aminoácidos que podemos encontrar en el ciclo de Krebs, como el alfa-cetoglutarato, entre otros, del cual podemos usarlo de ejemplos, pero el principal que vamos a utilizar es la alanina. ¿Qué pasa cuando la alanina se une al alfa-cetoglutarato y es afectado por la alanina transaminasa? Entonces se transforma en piruvato y glutamato. Y el piruvato ya sabemos dónde lo encontramos, acá, al final de la glucólisis. Y ya sabemos cómo va a sintetizarse eventualmente en glucosa. Ya hemos hablado del mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, para recapitular, no esto no tanto. La regulación de toda la vía de la gluconeogénesis, ¿no? Hemos dicho que, uno, la gluconeogénesis depende de la disponibilidad de sustratos. Tenemos que tener grandes cantidades de lactato o glicerol o de estos aminoácidos para que se active. Los efectores alostéricos, las cuatro enzimas, tres principales, que ahorita vamos a hablar del mismo, y las hormonas. Y vamos a hablar de la insulina y del glucagón principalmente. No se olviden de la disponibilidad de ATP, que nos va a permitir realizar esta vía, o el déficit de ATP. Las tres enzimas claves, que ya hemos hablado un poco, la fructosa 1.6 difosfatasa, que les estaba hablando, es activado por el ATP e inhibido por el AMP. La piruvato carboxilasa, que se activa mediante el acetil-CoA. Y el fosfenol piruvato carboxiquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, que van más o menos de la mano, que se deprimen con la síntesis de insulina y se activan mediante la síntesis de glucagón. Como regla general, digamos, cuando ustedes vayan a estudiar las distintas vías metabólicas, sepan, en este caso, por ejemplo, el glucagón. ¿Por qué me va a activar el glucagón mi vía de gluconeogénesis? Porque el glucagón es la hormona, digamos, no por excelencia, digamos, que me va a producir más glucosa en sangre. Y me indica de que el glucagón, para comenzar, tengo niveles bajos de glicemia en sangre. Y la insulina, sabemos que cuando hay una hiperglicemia, ¿qué es lo que se activa? La insulina. Y así sucesivamente. Cuando hay altos estados metabólicos, intentamos contrarrestarlo con mediadores negativos y viceversa, ¿no? Lo mismo para todas estas enzimas. Es una retroalimentación negativa, siempre. Siempre es una retroalimentación negativa. Y las hormonas que no se pueden olvidar que me activan la gluconeogénesis es el glucagón, que ya hemos hablado, la norepinefrina, la epinefrina, el cortisol, como una de las hormonas más importantes que me van a generar, que me van a activar la gluconeogénesis, la hormona tiroidea y hormona del crecimiento. ¿Ya? Son hormonas que ustedes ya conocen. Las tres primeras, diría, son las más importantes, glucagón, norepinefrina y cortisol, que siempre van a estar en la práctica clínica y en todo lado, ¿no? Y que ya lo pueden correlacionar con una gluconeogénesis. Y nuevamente, acá les dejo casos clínicos que ustedes pueden ir resolviendo, que pueden estar en el examen. Son dos exámenes. Eso sería toda mi presentación. No sé si tienen preguntas hasta el momento. No sé si estaba todo claro, si quieren que repita algo. Sé que es bastante información y a veces no es muy claro.
Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿tendrían alguna pregunta? Creo que no, doctor. Muchas gracias por su tiempo, doc. Vamos a iniciar con la siguiente doctora, que es la doctora Jasmine Odet Marín Pisa, que tiene diplomado en educación superior, diplomado en ecografía básica abdominal y ginecobstétrica, docente en la Cátedra de Salud Materno-Infantil de la Universidad Loyola, docente de la Cátedra de Anatomía Universidad Loyola, docente de la Cátedra de Biología Celular e Histología de la Universidad de la Loyola, médico general en el área de emergencias en el Hospital Militar Central, COSMIL, docente práctico en la Cátedra de Anatomía de la Universidad Univalle, docente de soporte básico de vida Universidad Técnica Privada Cosmos, docente de Cátedra de Fisiología Farmacología Univalle, docente práctico de la Cátedra de Bioquímica, curso de BLS, PHTLS, AMLS vigentes, ex integrante del grupo especial de operaciones de salvavidas GEOS, auxiliar de la Cátedra de Anatomía en el año 2016 al 2019, auxiliar de la Cátedra de Bioquímica del 2017 al 2021, jefa de auxiliares de la Cátedra de Bioquímica del 2017 al 2019 y ex integrante de la atención prehospitalaria CAP desde el 2015 hasta el 2018. Ay, buenas noches, ¿se me escucha bien? Hola, Sí, doctor. Ya. Sí, Listo, me van a avisar si hay algún problema. Creo que mi internet está un poco inestable. A ver, les voy compartiendo la pantalla. Ya. Bueno, en este caso nos corresponde la parte del metabolismo del glucógeno. Más bien gracias a los de la Sociedad Científica por invitarme una vez más para las maratónicas de bioquímica. Y bueno, principalmente en la parte de bioquímica, de cierta forma se entiende que es una materia difícil, pero si yo entiendo esta primera parte, el resto se vuelve más fácil, ¿no? En este caso no se les pide que se aprendan todos los pasos de un ciclo, sino para qué sirve cada uno y cuáles son los puntos más importantes, ¿no? Empezando con el metabolismo del glucógeno, yo me tengo que acordar qué es el glucógeno. Y en este caso, aquí, esa molécula grande que ustedes están viendo es el glucógeno. Entonces, yo me tengo que acordar que es un polisacárido. Y en palabras simples es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Un conjunto de glucosas, ¿ya? Por eso es un polisacárido de glucosa. Y este se va a ir ramificando y me forma una molécula grande, ¿ya? Principalmente, ¿dónde lo voy a encontrar? En el tejido animal, ¿ya? Me indica que sigue en la primera diapositiva. A ver. Sí, suele pasar eso. Lo vamos a manejar de esta forma, ¿ya? ¿Me confirman si ya cambió? sí, doctora, ya cambió. Ya. Entonces lo vamos a tener que manejar de esta forma porque creo que es mi internet, la verdad. Mil disculpas. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos aquí un polisacárido de glucosa, ¿ya? Eso es el glucógeno. Glucosa más glucosa más glucosa, ¿ya? Ahora, siempre lo vamos a encontrar en el tejido animal. En el tejido vegetal se lo conoce como almidón, ¿listo? Entonces, vegetal es almidón, animal es glucógeno, ¿listo? Y en el caso del ser humano, yo lo voy a encontrar en el hígado y en el tejido muscular. Es que centrales del metabolismo como tal, donde la mayor parte de los ciclos se van a dar. Y bueno, en este caso el tejido muscular actúa como un reservorio
grande de glucógeno. ¿Listo? Un reservorio gigante. La mayor cantidad de peso que hay de glucógeno en nuestro cuerpo se encuentra en el tejido muscular. Y bueno, voy a encontrar glucógeno en otras partes del cuerpo, pero en menor cantidad. Riñón, corazón, cerebro, incluso en el intestino puedo encontrar unas pequeñas cantidades de glucógeno, pero son bien reducidas. En este caso, cuando estén en el momento de su examen, generalmente se trabaja de en qué lugar están trabajando los ciclos. Y en este caso, en el caso del glucógeno, vamos a tener en cuenta solo al hígado y al tejido muscular. ¿Listo? Solo tomen en cuenta de que todo lo que tenga que ver con glucógeno se da en el hígado y en el tejido muscular. Ahora, ¿por qué yo creo una molécula tan grande? No se olviden que las funciones como tal es de reserva energética. Aquí lo estamos marcando. Reservorio energético. Si yo voy recordando mis clases de bioenergética como tal, me voy a acordar de energía de tres formas. De los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas. Y en este caso, el representante de una reserva energética va a ser el glucógeno. ¿Listo? Y bueno, aparte va a mantener el equilibrio de la glucosa dentro de nuestro cuerpo. Aquí remarcamos, lo voy a mover un poco si es que se puede, aquí, que la glicemia basal, según el Harrison de Medicina Interna, es de 60 a 100 miligramos de cilitro. Ahora, eso también puede variar, por si acaso, porque en este caso tengo que tomar en cuenta mi laboratorio de referencia, porque hay laboratorios que este resultado lo pueden cambiar a 70, 110. ¿Listo? Ahí se los agrego. Puede variar. ¿Listo? Pero por regla general se maneja de 60 a 100 miligramos de cilitro, pero dependiendo del laboratorio con el que ustedes estén trabajando y el reactivo con el que trabajen, puede variar hasta 70, 110. ¿Listo? Ahora, en este caso, el glucógeno va a tener dos tipos de enlaces. Alfa 1, 4. Plano 6 habla de ramificación del glucógeno, porque como pueden ver, no es una molécula lineal, no es. Es una molécula totalmente ramificada, y aquí se los amplío un poco. Se va ramificando. En este caso, ¿cada cuánto se va a ir ramificando? Yo aquí puedo contar 8, se va a ramificar. 8 se va a ramificar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Bueno, igual para ver dudas al final, ¿no? En este caso, ya así como recordatorio de la parte de bioquímica 1, tengo que acordarme de que 1 es un polisacárido de glucosa. 2, que el glucógeno yo solo voy a encontrar en tejido animal, que en el ser humano va a estar en el hígado y en el tejido muscular, en grandes cantidades. ¿Puede encontrarlo en otros? Sí, pero para este caso del examen parcial, principalmente hígado y tejido muscular, ¿ya? Es una reserva energética que, dependiendo cómo se encuentre el estado de alimenticio de nuestro paciente, puede mantener, puede aumentar o puede bajar a la glicemia. ¿Listo?
¿Todo con qué objetivo? Mantenerla en 60 a 100 miligramos decilitro. ¿Listo? Entonces, al ser una molécula, tiene dos tipos de enlaces, uno que lo hace lineal y otro que es ramificado. ¿Y qué es lo que va a depender? ¿De quién depende que se forme o se destruya el glucógeno? De estas dos hormonas, insulina y glucagón. ¿Listo? Que ya las vamos a conocer. ¿Ya? En este caso, ahí otra vez, para que lo tomen en cuenta, el glucógeno con su unión alfa 1,4 y alfa 1,6, que es la de ramificación. ¿Ya? Ahora, en este caso, la regulación de los niveles de glucosa. En este caso, aquí, esto lo vamos a borrar. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, lo que pasa es de que cuando uno consume un alimento, tiende a hacer picos en la glicemia. ¿Qué es lo que han debido ver en la parte de su laboratorio de bioquímica 1, que es glicemia como tal, glicemia venosa? Y otro que es la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? En este caso, aquí tenemos una gráfica de que muestra cómo es que aumenta la glicemia en relación a las distintas biomoléculas que puede contener un alimento. Y en este caso, los carbohidratos son los que aumentan más la glicemia. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que cuando nosotros comemos un alimento, este se va a tratar de degradar a su forma más pequeña. En el caso de los carbohidratos, un polisacárido se va a volver un monosacárido. De los lípidos se va a volver en un ácido graso.